¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver una aplicación que nos permita realizar un login o un acceso al sistema mediante base de datos SQL Server y usando C Sharp. En este caso hemos construido, igual que en videos anteriores, una pequeña base de datos que vamos a usar. En este caso la base de datos se llama BD Sistema. Y dentro de esta base de datos estamos creando una tabla llamada usuario con algunos campos como el ID, el nombre de usuario, la contraseña y un ID de acceso. Porque en este caso vamos a trabajar con un punto que es roles de acceso para poder saber cuál es el rol de acceso de cada usuario, ¿no? En esta tablita, a modo simple, estamos colocando qué significa cada ID de acceso. Por ejemplo, el uno es un administrador que tiene en cierto modo un acceso total o de repente restringido hasta cierto punto. El número 2 es un supervisor y el número 3 son vendedores, ¿no? Podríamos administrar de repente diferentes códigos que nos permitan acceder de diferente manera dentro de la aplicación. Igualmente tenemos algunos datos como por ejemplo J. Méndez, R. Gonzalo y así con sus claves y su código de acceso. Entonces una vez que ya han sido insertados nosotros podemos visualizar aquí abajo los datos que están en la tabla. Ahora, la idea de esta aplicación es que estos datos sean consumidos desde C Sharp para poder saber si el usuario y la contraseña es correcto de acuerdo a cómo vamos a ingresar. Para ello, en Visual Studio tenemos una aplicación que ya está diseñada en lo que es el usuario y el password, ¿sí? Y los botones de ingresar y salir. Ahora, las casillas, por ejemplo, tienen sus nombres, como en este caso TXT usuario, la otra con este TXT password. Los botones también ya tienen sus datos, sus nombres, BTN ingresar y BTN salir. Asimismo, la contraseña o el password debe ser un dato oculto, porque si yo lo ejecuto, esto normalmente me aparece un texto, pero no debería aparecerme el texto, sino de repente pues símbolos o caracteres ocultos como para que yo no pueda ver la contraseña. Entonces para ello vamos a usar una propiedad o en todo caso un atributo de esta casilla que se llama password por acá está, y le vamos a poner por ejemplo un carácter de un asterisco, que significa que todo lo que escribamos en esa casilla van a ser solamente mostrados como símbolos asteriscos, pero internamente va a estar oculto el texto que nosotros estemos digitando. Por eso se va a ver de esta forma. Todo lo que ingresemos acá se van a ver solamente como símbolos asteriscos. Bien, entonces la programación para este formulario va a ser la siguiente. De manera sencilla vamos a hacer algo parecido a los videos anteriores, ¿ok? En los cuales, por ejemplo, primero vamos a necesitar hacer una importación a system.data.sql client para poder tener acceso a SQL Server. Luego, en general, vamos a declarar una variable de SQL Connection. Basándonos en la clase SQL Connection, crearemos un connex, por ejemplo, un connex de conexión que será igual a new de SQL Connection. Estaremos creando una instancia y acá simplemente vamos a pasar una cadena de conexión que ya sabemos que esta cadena de conexión por el momento la estamos creando, la estamos insertando, después ya la usaremos mediante una variable. En este caso usaremos el server, que ya sabes que en este caso será local. Luego el database, que será la base de datos que estamos usando, que en este caso es PD sistema. Esa base de datos la vamos a llamar acá, punto y coma. Luego necesitamos el user ID, que será en este caso W Torres, en el caso de mi equipo. Ese es mi usuario de SQL. Y aparte un password que será ABC123. Es un usuario secundario que está creado. Bien, entonces una vez que ya tenemos la cadena de conexión, nosotros vamos a pasar ahora a el botón ingresar, que es este botón que está acá. Que cuando nosotros presionemos el botón ingresar debemos poder acceder. Pero también hay que indicarle que la conexión se debe establecer, así
como nosotros habíamos hecho ya anteriormente una aplicación que permitía establecer una conexión, aquí en el for loa, cuando la aplicación se ejecute, vamos a decirle un try, ok, con su respectivo catch. Este catch va a tener una sección llamada EX y por lógica, bueno, vamos a ponerle un message box que nos indique en todo caso el error, ¿no? X.message, que nos indique cuál es el error a través de la variable X. Luego dentro del try vamos a indicar entonces el connects.open, vamos a abrir la conexión, ¿sí? Y si hubiera algún error al momento de abrir la conexión, nos lo diría la sección. ¿Ok? Por otro lado, podríamos colocar un mensaje de conexión abierta, pero no va a ser el caso en este momento. ¿Sí? Solamente que se abra la conexión y si hubiera algún error que nos lo muestre a través del mensaje. Luego, entonces aquí en el botón ingresar, nosotros vamos a igualmente hacer un try para tratar errores. ¿Sí? Acá su catch. Y en este caso, para poder trabajar el tratamiento de errores, vamos a copiarnos este mensaje por acá. Y acá adentro tendríamos que establecer el acceso, ¿no? La pregunta del acceso. Entonces acá abajo vamos a decirle, por ejemplo, SQL, vamos a establecer una variable de tipo SQL, ¿ok? Y vamos a llamarle CMD. Acá le vamos a decir new SQL, y acá le vamos a decir qué es lo que va a ejecutar el comando. En este caso el comando va a ejecutar una instrucción SQL en modo directo, vamos a decirle entonces acá select asterisco from usuario, que es la tabla que proviene de la base de datos, esa tabla usuario, y vamos a preguntar por el usuario y la contraseña, ¿ya? Entonces acá le vamos a decir from usuario, donde el usuario, el usuario sea igual a qué, a lo que esté escrito en la casilla de texto textusuario. Pero como todo esto es una cadena, un query, entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente, partir la query. Hasta acá es parte de la instrucción, entonces vamos a separarlo y vamos a decirle aquí que va a validar todo aquello que esté en la caja de texto txtusuario.text. Si nos damos cuenta, a ver, txtusuario.text. Text, ahí está. Ya, si nos damos cuenta, la instrucción select se está partiendo hasta acá, colocando una comilla simple para indicar que lo que viene después es un texto o en todo caso un dato que se va a validar contra el usuario. Entonces acá yo le pregunto si que me muestre todos los datos de usuario donde el usuario sea igual a lo que está en la casilla de texto. Ahora, acá le voy a decir que esto lo concatene con otra comilla simple para indicar que entre comillas simples, por lo que se trata de una cadena, va a estar este dato. Luego le voy a decir acá y ahora voy a preguntar por la contraseña. Contraseña le he puesto así, ¿no? Contraseña, no coloco la ñ, porque normalmente no se establece la ñ dentro de programación. Entonces, y acá pregunto también, como la contraseña también es texto y está en una casilla de texto, entonces yo le voy a decir y contraseña igual a, comilla simple, concatenación, y ahora concateno con quién, con txt password.text, ¿ok? Y como esto es cadena, tengo que terminar la instrucción indicándole acá que también hay una comilla simple al final, ¿sí? Entonces todo esto es parte ¿de quién? Del SQL command, la instrucción que va a ejecutar el comando. Acá voy a decirle que todo esto depende de la conexión, connects, y cierro paréntesis. Entonces ahí está mi comando, ¿sí? Hasta ahí está mi comando. SQL command ejecuta esta instrucción. Select asterisco from usuario donde el usuario sea igual a qué? A lo que está en la casilla de texto usuario y asimismo contraseña lo que está en la casilla de texto txtpassword. Ahora, esto podría trabajarlo como si fueran variables también. ¿Sí? Si quieres también puedes trabajarlo como variables. Acá me falta el punto y coma. Si deseas trabajarlo como variables, entonces tendrás que reseccionar aquí dentro en una variable de tipo string, por ejemplo, el usuario, el usua, que sería igual a lo que está en txtusuario.text, y
Del mismo modo, crearías una variable llamada pass que tenga lo que está en el txt password.text. De modo que estas variables que estoy creando acá las podría usar aquí dentro. En vez de llamar a la casilla de texto, podría usar a usua y acá a pass. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente intercambiar uso de casillas de texto por variables. Porque se supone que al presionar el botón, estas variables van a recibir lo que está en las casillas y asimismo esas variables se contrastarán con la cadena, en todo caso, que está ejecutando el comando. Bien, una vez que al comando se le envía, en este caso la cadena que va a ejecutar, se va a crear también un data reader que nos va a servir como lector de la información que esté dentro de la consulta que es ejecutada por el command. Este data reader le voy a llamar dr, es un lector. Entonces acá le voy a poner, por ejemplo, que el data reader ejecute el comando mediante la instrucción execute reader, porque es una query lo que va a ejecutar, punto y coma. El data reader ejecuta lo que está en el comando y luego, para poder saber si realmente la persona que se está logueando es correcta, es decir, si la persona que se está logueando realmente es un usuario y una contraseña que corresponden en la tabla, entonces simplemente yo le preguntaré acá, ¿no? Si el data reader, al momento de ejecutar el comando, está leyendo información, read de leer. Si lee información es porque ha traído datos. Y si ha traído datos, entonces acá yo le puedo decir messagebox.show, ¿no? Y le puedo poner, por ejemplo, bienvenido, bienvenido. Y acá le digo, por ejemplo, si quiero concatenarlo con el usuario que ha ingresado, le digo acá más dr de datareader.get y acá le diría getValue para obtener el valor del campo. Ahora, ¿qué campo voy a obtener? Si yo me pongo a contar acá los campos, tengo el campo ID, que es el campo 0, el usuario, que es el campo 1, y si yo quiero traer este usuario, entonces le digo acá getValue de 1, para que me traiga el campo 1. ¿Sí? Y luego, en caso de que el usuario no sea válido, le enviaré un mensaje, pero en este caso le voy a enviar un mensaje que diga, pues no tiene acceso, ¿no? O usuario no válido, ¿sí? Luego el data reader lo cierro, dr.close, ¿no? Para que pueda volver a ejecutarse después. Listo. Entonces solamente lo único que estoy haciendo ahí es validar quién está ingresando. Ahora, si lo que yo necesito, si lo que yo necesito, por ejemplo, es saber qué nivel de acceso tiene, si necesito saber qué nivel de acceso tiene, también le puedo poner acá, ¿no? Puedo determinar el nivel de acceso. ¿Ok? Puedo determinar el nivel de acceso poniendo de repente más y colocando acá un espacio para dar un lugar al nivel de acceso y acá le diría de r.getValue y le pondría, por ejemplo, si el código es 0, el campo 0, el usuario es el campo 1, la contraseña es el campo 2, entonces el nivel de acceso sería el campo número 3, ¿sí? Y entonces ahí me va a dar el nivel de acceso, ¿correcto? Y así, mediante ese nivel de acceso yo podré evaluar pues si se trata de un administrador, así como estaba viendo acá, ¿no? Puedo evaluar de quién se trata. Si es el uno es administrador. Si es 2 supervisor. Y con eso yo ya podré hacer muchas otras cosas más. En este ejemplo solamente vamos a demostrar cómo se puede validar, pero más adelante haremos otros videos donde podremos jugar un poco de repente con el nivel de acceso y poder indicar qué es lo que me va a determinar este nivel, si es que me va a permitir acceder a ciertos elementos de la aplicación. Pero para eso tendremos que construir unas ventanas más, ¿no? Y de repente fabricar alguna otra tabla para poder saber qué niveles de acceso son los que le corresponden. Bien, entonces vamos a probar acá
y vamos a tener acá, por ejemplo, vamos a tratar de entrar con J. Méndez, que tiene la clave 123 ABC. Entonces ahora ponemos J. Méndez ahí, y acá vamos a poner 123 ABC, pero a propósito me voy a equivocar y le voy a poner un carácter más. Entonces le voy a dar ingresar y me va a decir usuario no válido. Lógicamente, si le quito ese carácter, me va a decir bienvenido J. Méndez y me va a dar su nivel de acceso, que es el nivel 1. Entonces, por este número 1 yo podría saber pues qué acceso tiene y podría crear más códigos, ¿no? Indicar otras acciones. Si voy a ingresar, por ejemplo, con otro usuario, a ver, ¿qué otro usuario tenemos? Por ejemplo, M. Torres, esta es su clave, voy a copiarla. El usuario es M. Torres, ¿no? M. Torres y la contraseña es DEF562. Bien, le digo ingresar, bienvenido M. Torres y me da su nivel de acceso para yo poder saber qué voy a hacer, ¿no? Esto yo lo estoy mostrando en un mensaje, pero realmente debería ser algo interno. Solamente para poder validar lo muestro a través de un mensaje. Bien, entonces con eso ya tendríamos la aplicación de login con niveles de acceso. Bien, espero que les haya sido muy útil este ejemplo para sus aplicaciones y nos veríamos en un siguiente video tutorial. No olviden suscribirse tanto a YouTube, al canal de YouTube, como a la página de Facebook el profe Torres. Bien, el ejemplo y el script de la base de datos va a estar en la descripción del video. Muchas gracias.